la actualidad es director del Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos desde su creación en el año 2011 hasta la actualidad. Expresidente de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, expresidente del Consejo Consultivo de la Dirección Nacional de Registros de Adoptantes, actual coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y es exponente en diferentes encuentros científicos relacionados al ejercicio de la función y la defensa pública. Pero por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, es un gran amigo de la defensa pública del Chaco, excelente profesional y persona. Bueno, le hemos pedido a Maximiliano que aborde esta tarde el tema de la defensa penal con perspectiva de género. Es un tema actual que exige el conocimiento y profundización por parte de las defensoras y defensores públicos. Ya en el año 2018, el MESECBI, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, emitió la Recomendación General número 1 sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres. En esa oportunidad hizo un especial llamado de atención sobre la situación de muchas mujeres condenadas por homicidios o lesiones graves cuando actuaron en legítima defensa propia o de sus hijos. Por su parte, la Defensoría General de la Nación este año, con Eurosocial, elaboró la revista número 14 sobre mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad hacia una teoría del delito con enfoque de género, cuya lectura recomendamos a todos los defensores y defensoras. Este cambio de paradigma y de estrategias en el abordaje debe surgir no solo de un conocimiento técnico y científico, sino que debemos estar convencidos de este cambio de paradigma para cambiar nuestras miradas y nuestras intervenciones en los casos concretos. La defensa pública está acostumbrada a enfrentar desafíos. Yo estoy convencida que los defensores y defensoras de la provincia del Chaco van a colaborar y van a enfrentar este desafío y van a hacer que esta nueva mirada no solo sea aplicada por ellos, sino también por otros operadores del derecho a los cuales reconocemos diariamente cómo cuesta tanto que tengan una perspectiva de género involucrada en el quehacer diario. Así que sin más, los dejo con Maximiliano, que está en el medio de una actividad también de la defensa pública de su provincia, así que agradecemos esta deferencia que nos ha hecho. Hola, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a tus palabras, Alicia. La verdad que yo, el agradecido soy yo, que me hayan invitado esta vez a participar de la reunión anual de la defensa de Chaco. Ustedes saben que he ido en muchísimas oportunidades a la provincia de Chaco. He seguido desde cerca todo el proceso que terminó la designación de defensor a la provincia de designación con quien actualmente es el gobernador en el periodo anterior, gobernador en el de Tanich, y bregando como lo hacemos en todas las provincias argentinas por Argentina, la autonomía y la independencia del Ministerio Público de la Defensa, porque eso es algo que está estrechamente relacionado con lo que vamos a la autonomía en el público. Porque, disculpe, doctor, ¿puede ser que se escuche cortado? ¿Sí? Le podemos sugerir,
Doctor, estamos teniendo problema para recibir su conexión. ¿Le podemos sugerir probar de que apague su cámara un ratito para poder priorizar escucharlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Ahora se escucha un poquito mejor. Bueno, Probamos. espero que, espero que estos elementos tecnológicos, si bien es cierto, eh, nos, nos permiten o nos han permitido durante toda esta pandemia, como tienen estos inconvenientes que, bueno, que espero que se solucionen. De cualquier cosa, por favor, me lo advierte. Yo les decía que en realidad, conozco a todo usted y sé este, que en general la defensa pública de la República Argentina es de una excelente calidad y conozco a los defensores de Chaco, la conozco a Alicia, a Gisela, y sé de su calidad profesional y también de su calidad humana, por supuesto. eh, y a través de ellos, o de estos dos, los conozco a muchos de ustedes y veo a muchos de ustedes, los he visto en diferentes encuentros de la defensa pública. Y sé de la calidad profesional de la defensa pública de Chaco, que está dentro de las mejores de la República Argentina. Por lo tanto, y en base a eso, no es intención mía capacitarlos a ustedes, no pretendo tal cosa, sí tal vez este, entre todos este, esbozar algunas ideas sobre lo que es la, la defensa con perspectiva de género. Y yo le decía a Alicia, antes de puntos previos a comenzar con la charla, de niñez, porque la verdad que asimila muchísimo O tener que prender la cámara. la defensa que tenemos que hacer y el lugar que tenía que tenemos que coger Yo salí dentro por del la proceso puerta. penal y el lugar que tenían los niños Está dentro del proceso. silenciado Ya vamos para a mí. ver, ya vamos a ver las similitudes que tienen y que por lo tanto merecen una especial atención de la defensa pública. Bueno, evidentemente, a partir de ustedes, como si escucharon mi currículum hace muchos años que comencé en la defensa pública por el año 95, eh, y en base a la experiencia, de que la defensa pública se ha complejizado muchísimo durante los últimos años. No solamente se ha complejizado porque pasamos de un procedimiento mixto o inquisitivo en algunas provincias a un procedimiento adversarial, acusatorio, sino que se ha complejizado porque han, han aparecido en todos estos años elementos tecnológicos o técnicas de investigación que evidentemente en una situación de ponen vulnerabilidad y defendemos. Eh, por allá, cuando yo empecé a realizar las defensas, por allá acá no existía la posibilidad de realizar las pruebas de ADN, y ustedes saben lo que significa este tipo de prueba para delitos como los homicidios y los abusos sexuales. No existían la tecnología que hoy existe en cuestiones de accidentología. Yo recuerdo hace un año, creo que fue el año pasado, que fuimos con un grupo de defensores a ver el departamento criminalística de la policía de la provincia de Entre Ríos, y nos encontramos con una máquina que a partir los de pintura que se traen en los accidentes, en los choques,
cuando los autos se rozan, ustedes vieron que se dejan, vieron el color del auto que rozó al otro. Y bueno, existe una máquina que determina no solamente, o sea, el color estaba determinado, pero cuando había que investigar, por ejemplo, que un vehículo de color blanco fue, porque es la pintura que está en el vehículo siniestrado, fue la que causó el accidente y huyó, era un universo enorme. En cambio, con esta máquina se determina que las pinturas tienen determinadas características que hacen la marca. Es decir, no todos los blancos son iguales. El blanco de Peugeot es distinto al blanco de Chevrolet. Además, cada modelo de vehículo este, la pintura tiene distintas características de la misma marca. Entonces, podemos determinar a través de esta pintura que se trata, por ejemplo, de un vehículo blanco, marca Peugeot, modelo 306 a 300 tanto. Entonces, lógicamente, el universo se nos achica muchísimo. Y después, todas las técnicas que están, las pruebas las tecnológicas, digamos, la computadora, las redes sociales, es decir, las pruebas y tecnología que no existían hace 25 años, como cuando comencé a ejercer la defensa. Pero además, ¿no es cierto?, de todas estas pruebas, también aparecieron otros elementos que nos deben cambiar la manera de ejercer cambiar el derecho de defensa. En primer lugar, el protagonismo que tiene la víctima en el proceso. No existía, o por lo menos no existía en el Código de Procedimiento de la provincia de Entre Ríos, no sé cuándo habrá aparecido la posibilidad de cuando habrá aparecido que la instituya como y 25 años que llamo también eh, la posibilidad de infancia de Doctor, lo estamos escuchando. Doctor, disculpe, lo escuchamos con muchísima dificultad. Yo no sé si usted está conectado a un celular, además de su computadora, digo para optimizar su Wi-Fi, disculpe que lo interrumpa con esto, pero estamos escuchándolo con muchísima perfecto. dificultad. Si usted, Me para que parece sea su bien. dispositivo el único conectado a su red, como para ver si así de esta manera podemos optimizar el desarrollo de la reunión. Sí, no, no, yo estoy conectado. Lo que pasa es que estoy acá en mi despacho y a lo mejor puede haber a otras computadoras. eh, Ah, eh, claro. Esperan un segundo, voy a pedir a ver si se pueden desconectar ellos, a ver si mejoramos nosotros. Bueno, mil disculpas, no quería que se moleste tanto, doctor. No, Doctor Alcalá, doctor Alcalá. Sí, sí, te escucho. Yo Sí, sí, saqué mi per- cámara también para ver si para, sí, estaba sí, sí. mejor. Sí, mil disculpas, doctora, pero le quise sugerir que esto porque se está Sí, escuchando con mucha dificultad y es una lástima perder de escucharlo. Esperemos que con esto se pueda optimizar.
Mil disculpas, aguardemos unos minutitos, por favor. Mientras tanto, doctora, ¿les parece invitarlos para el próximo encuentro, que es el 14 de diciembre, por este mismo canal, con otro enlace, Sí. para la capacitación de Matera sobre la escucha a través de medios digitales de niños, niñas y adolescentes? Así que bueno, los esperamos también y las esperamos el próximo 14 de diciembre. Estamos difundiendo, espero que se estén inscribiendo y que aprovechen estos espacios que son sumamente valiosos de poder escuchar experiencias de otras provincias. Hola, Sí, doctor, lo escuchamos. ¿me escuchan? Si les parece, no sé si quieren que o directamente me conecto al celular. No sé, si le parece probar un ratito, así no tiene tantas molestias, tratamos de escucharlo, doctor. Adelante, por Bueno, favor. ¿Escucha bien ahora? parece que sí. Bueno, pues esto yo. Ahora pareciera que se escuchara mejor, si no tenía muchas fluctuaciones, se entrecortaba mucho lo que decía. Perfecto. Eh, bueno, no sé dónde quedamos, pero lo que quería hacer referencia a los cambios que ha habido o cómo se ha complejizado la defensa pública y, y eso se debía a las cuestiones a distintas cuestiones como por ejemplo el merecido protagonismo que tienen hoy la víctima, protagonismo que tiene hoy la víctima, personal al protagonismo que tienen los medios de comunicación y las distintas redes, nos hacen indudablemente concluir en que debemos modificar las estrategias tradicionales de defensa pública. Además, le voy a decir, distintas resoluciones de OEA, o sea, que nos denomina a nosotros, denomina a los defensores públicos como defensores de derechos humanos. En consecuencia, nosotros tenemos que hacer la defensa sin vulnerar el derecho del otro. Eh, Lógicamente, hoy Alicia, al iniciar cuando hizo la presentación día a supuestos donde existen mujeres, que han sido condenadas, que han sido en sentencias donde ellas han ejercido o la legítima defensa o en situaciones que no se apreció la perspectiva de género. Esos hechos son muy difíciles, pero yo les puedo asegurar que son más fáciles de defender que aquellos hechos que nos toca a los defensores públicos de imputado de un abuso cuando la víctima es menor o cuando la víctima es mayor, al varón imputado de abuso, al varón, al varón por lesiones o muerte de violencia de género. Estas son las dos peores situaciones en las que nos encontramos, entiendo yo, ¿no? Los defensores, y sin embargo, aún en esas situaciones, nosotros debemos defender, por supuesto que debemos defender aguerridamente, tenemos que realizar una defensa eficaz, pero con perspectiva de género. ¿Qué significa con perspectiva de género? No vulnerar el derecho al otro. Antes de estos casos. Yo no les digo, no digo que haya sido fácil, pero contábamos con algunos elementos que nos ayudaban a la defensa, que debieron ese dicho del gran procesalista, insigne procesalista Couture, uruguayo, en cuando dice que vos para tenés que tener razón
saber expresar esa razón. Y por último, tenés que tener un juez que te escuche y que te dé la razón. Bueno, esto último es lo que nosotros teníamos. Teníamos un juez que le gustaba, en estos casos, escuchar razón. Entonces, con un criterio amplísimo del indubio pro reo, se nos facilitaba muchísimo la defensa. Ocurría, y díganme ustedes si lo que ocurría en Entre Ríos y en otros lugares del país no ocurría también en Chaco. A los niños no se les creía en los procesos penales y se dudaba enormemente del relato de las mujeres. En el puesto de los niños, fíjense ustedes, hasta tal punto no se les creía que se solicitaba a los psicólogos que se pidiesen sobre la veracidad del relato o si el niño o niña era proclive a la fabulación. Aún hoy existen fiscales que piden esto a los psicólogos. Es decir, evidentemente a los niños no se les creía y no se hacía justicia donde decía que los niños, donde decía que la tendencia a decir la verdad y liberado de su opresión, la dice a borbotones. Se esperaba a los niños un relato como si fuesen adultos, consecuencias, contextualizaciones de espacio, etc. Y si no lo hacía, como si fuese que no estaba diciendo la verdad. Las testimoniales, tomadas con personas que no tenían preparación en la temática, ¿no? Generalmente se lo tomaba en un juzgado de instrucción, la tomaba una persona, entre el niño y la persona había una máquina de escribir que a veces impedía verlo al niño y la persona se tenía que correr para verlo al niño. Es decir, realmente se tomaban sin ningún tipo de cuidado. Además, los servicios médicos realizaban las revisaciones sin ningún tipo de cuidado y generalmente estas eran realizadas por un varón. Con las mujeres ocurría algo parecido. Es decir, este, se entendía que las mujeres estaban locas, que en definitiva eran ellas las causantes de las situaciones de violencia, que eran ellas los que generaban las situaciones de violencia. En realidad había habido una situación de violencia, pero en definitiva no era para tanto, esta mujer estaba exagerando, este, que eran masoquistas porque después volvían con el golpeador. ¿Se imaginan? Esta era la situación en el marco poder judicial. Ustedes se imaginan cómo pudo haber sido la situación en otras instituciones, como por ejemplo en la policía, la fuerza de seguridad o en la como salud. Las víctimas estaban en una desvalorización, de desprotección, de discriminación de derechos humanos, no, no lo podemos permitir. Y mucho menos como representantes de instituciones que defienden y promueven los derechos humanos. Ustedes fíjense que en la página web del Ministerio Público de la Defensa de la Nación dice que se inicia la página diciendo que es una institución de defensa y promoción a los derechos humanos. En consecuencia, nosotros no podemos convalidar este tipo de prácticas que se daban en el Poder Judicial y que cada vez, lógicamente, se da, por suerte, muchísimo menos. Y los niños, además, como Entre Ríos, tenemos que ejercemos
la representación legal de todos los niños menores de edad. Es decir, el artículo 103 del Código Civil y Comercial nos impone esta obligación a nosotros. Entonces, además, con respecto a los niños, tenemos un deber especial que surge del artículo 103 de la representación legal. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3, que habla del interés superior, el artículo 12, que es el derecho del niño a ser oído, el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de la protección especial que debe tener la niñez y de la obligación reforzada del Estado de tener una debida diligencia. Esto nos hace que nosotros creemos medios para que se escuche claramente a los niños y se les escuche en un espacio de contención que concrete o efectivice lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, siguiendo estos parámetros con respecto a los niños, creamos la figura del defensor de niñez, creamos equipos interdisciplinarios especializados y comenzamos a hablar de la entrevista, lo que llamábamos antes la entrevista de cámara GESEL, que hoy la llamamos la entrevista video grabada. Con esto, en realidad, el objetivo que tienen es un objetivo proteccional, es crear condiciones adecuadas para la escucha, es lograr información útil y objetiva y es evitar la red que el niño declare sola vez y no declare nunca más durante el proceso. Y aquello que se decía antes, que se hablaba, que se pedía a los psicólogos, que se hable sobre la credibilidad o la veracidad del relato, hoy nosotros, el informe que hace el equipo interdisciplinario refiere, por supuesto, parámetros que no hacen a la credibilidad o veracidad del relato. Se informa la predisposición para declarar sobre el estado emocional del niño, si existe algún impedimento para brindar un relato válido, confiable y completo, es decir, las limitaciones del relato pueden ser a veces cognitivas, es decir, son chicos muy baja edad, por ejemplo, un chico de 3 años a veces no puede hacer un relato porque no tiene todavía las condiciones cognitivas para realizarlo, o el relato por su estado emocional, el niño puede no poder realizarlo. Se realiza una breve mención de lo manifestado respecto a los hechos, que no se extiende mucho porque está la grabación, no es necesario extenderse, y también refiere el informe respecto al nivel de desarrollo intelectual de la víctima. Es decir, en ningún momento se habla de la veracidad o de la fabulación de los niños. Lo que no podemos hacer si queremos hacer una defensa con perspectiva de niñez es forzar a que el niño realice una entrevista cuando no está preparado emocional o cognitivamente para hacerlo, y no respetar. Otra cosa que no podemos hacer es respetar a los profesionales que que forman parte de los equipos técnicos. Generalmente a los profesionales psicólogos dentro del Poder Judicial, creo que como ha sido en Chaco, siempre los abogados, los fiscales, los defensores siempre han dudado de la credibilidad o de la profesionalidad de los psicólogos. Total que hubieron supuestos casos donde, por ejemplo, no se le permitía ver el expediente porque se pretendía que si al ver el expediente se entendía que se podía, este, que lo podía influenciar posteriormente en la lectura del expediente en el dictamen que iba a hacer. Es como que se iba a contaminar porque miraba el expediente. Y el expediente era absolutamente necesario para saber de qué estamos hablando, de qué hecho se trata, de cuántos años tiene él, etcétera, etcétera, antes de realizar la entrevista.
podemos desarrollar exactamente igual. Este, en consecuencia, en estos casos también teníamos esta ventaja para esos hechos que yo me refería. este, eh, eh, era- Teníamos la posibilidad de que el juez estaba, digamos, como más dispuesto de lo que está hoy a darnos la razón. Ejercer una defensa con perspectiva de género implica que no podemos desvalorizar a la víctima, que no podemos nada, eh, sus derechos, en definitiva, que no podemos revictimizar. Eh, para hablar de este tema, me pareció importante traer una sentencia de un caso que intervine hace unos años. Se da se da la situación de la defensa de una mujer identificado por omisión de dos de sus hijos y la defensa también ejercida por la República del concubino de esta mujer que fue el autor más a esto. Una eh, ciudad eh, va a convivir con de otra pareja a convivir con ellos. Como defensa de la señora, esto ya extrema del sector de la familia, un miedo insuperable, hablaba dentro del artículo 34, inciso segundo del Código Penal, es decir, que no pudo evitar el resultado. Este hombre, les voy a contar así muy rápidamente el hecho. Este hombre ejerce en primer término violencia sobre uno de los hijos, sobre el mayor, señora que, que tiene o que tenía 7 años, le pega en la cabeza con un chaco y le da tantos golpes que le ocasiona la muerte. Y después cargo para anunciar la muerte, lo entierra debajo de la cama en donde ambos dormían. Vamos a acreditarlo. No lo pudo defender a tener para la familia, tiene familia, se vuelve a la casa sin el niño recién nacido porque había un niño que nació con una importante discapacidad, entonces quedó internado mientras que ella vuelve a la casa. Cuando ella vuelve a la casa, después de haber tenido familia y grandes días, se produce una discusión y, y el hijo tenía 5 años, sale en defensa de su mamá, porque el hombre le estaba pegando, y en consecuencia le pega a él
también con un yaku le produce los golpes, fracturas y también fallece ese niño, pero ese niño alcanza al hospital y de los golpes surge todo esto, se allana a la casa y se encuentra el cuerpo del otro chico. Em, la fiscalía lo acusa a este hombre por identificado con, y una mujer homicidio, por omisión de ver, este, de- bueno, como se imaginan, lógicamente, la opinión pública, pública, Doctor, lo sé, sí, disculpe, no queremos perdernos no, todo lo que nos está diciendo, pero lo escuchamos muy no, cortado. perfecto. Voy con el celular entonces. Podremos intentar con el celular, porque la verdad que es muy provechoso para escucharlo tan mal. Mil disculpas. Voy con el entonces, perfecto. No, por Gracias, favor. gracias. Sí, 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 por favor. Por- Hola, Hola, doctor. ¿se escucha mejor ahí? Se escucha aparentemente mejor. ¿Usted salió de la conexión anterior para que no acople? Ah, bueno, ya salgo, ya salgo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por el esfuerzo. Lo escuchamos. No, por favor. Bueno, ahora sí, ayúdeme porque no sé dónde quedé exactamente. Doctor Alcalá. Sí, estabas contando, Maximiliano, el regreso de la señora cuando se produjo la muerte del segundo niño y el impacto social que tuvo el caso. Perfecto, perfecto. Este, bueno, de la investigación del hecho surge que no solamente ejercía violencia sobre los niños este hombre de apellido Álvarez, sino que también ejercía violencia la imputada Zapata. En consecuencia, digamos, para la opinión pública, era tan responsable Zapata, que lo había matado, como esta mujer, que no solamente no había impedido que ello ocurriera, sino que además ella también ejercía violencia. Los peritos del Poder Judicial realmente decían que la mujer era perfectamente imputable, que era consciente de lo que ocurría, que era una persona joven y que tenía capacidad física para haber podido defender a los niños, que además ella misma los agredía. Es decir, evidentemente, con esos informes
nosotros íbamos a una condena prácticamente segura. Entonces, ahí viene cómo surge la defensa con perspectiva de género. En primer lugar, nos conectamos con un psiquiatra que es muy conocido, a lo mejor ustedes lo conocen, y si no, seguramente lo han visto en alguno de los programas de televisión de Buenos Aires, que cuando ocurren este tipo de hechos, siempre es una persona de consulta, que es el doctor Enrique Stola. Nos contactamos con él y le pedimos a él, de la defensa pública, que haga una pericia a esta mujer. Les quiero decir que, si bien es cierto, nosotros ofrecimos abonarle los honorarios a Stola, debo decir, en honor a la verdad, que no nos aceptó que le pagásemos un peso, sino que al contrario se sintió agradecido de que a nosotros nos importe y querramos hacer una defensa con perspectiva de género. Bueno, lógicamente la pericia que hace este psiquiatra descalifica totalmente a los peritos anteriores, entonces nos habla en la pericia de lo que significa una mujer sometida a la violencia que ella había estado sometida. Fundamentalmente en los últimos tiempos con este señor Álvarez, pero que también, y ya les voy a contar, había sido objeto de violencia con anterioridad con otras parejas en otros momentos de su vida. También utilizamos, eso sí, la interdisciplina, una asistente social, que aprovecho la oportunidad para saludar a todos los asistentes sociales porque es el día del asistente social, así que les mando un saludo a todos ellos y ellos. Un asistente social que nos releve quién nosotros teníamos que probar la violencia de este hombre, y cómo esa violencia había influido en el accionar o en el no accionar de Zapata. Y en consecuencia fuimos al barrio con la trabajadora social, fuimos al barrio, nos contactamos con la familia, nos contactamos con los vecinos, y nos contactamos con exparejas de este hombre, al cual él también había, yo les puedo decir que prácticamente torturado. Le quiero decir que para que ustedes tengan la magnitud de la violencia que este hombre ejercía, sobre todo el grupo familiar, es que cuando se hace la autopsia al más chiquito de los niños, tenía todas las costillas quebradas. Tenía 5 años con todas las costillas quebradas, pero no de ese momento, sino de vieja data, porque ya eran quebraduras consolidadas, ¿no? Ya estaban calcificadas. Es decir, en distintos hechos, en distintos momentos, le quebró todas las costillas a ese pobrecito, a ese pobre niño. Que ustedes tengan noción de la violencia que había ejercido. Ella nunca hizo una denuncia, ni siquiera por lesiones que también le había propinado a ella. Les tiraba agua hirviendo en los genitales, los quemaba con cigarrillos, los rociaba con alcohol, es decir, directamente torturas. Esas torturas también lo ejerció con otras mujeres que él había tenido como la anterior pareja. Y había denuncias que empezamos a rastrear en tribunales donde aparecían, si bien no había denuncia de esta mujer Zapata, pero sí había denuncias de otras parejas de él que habían denunciado, y cuando uno leía la denuncia, uno veía que el tipo tenía una violencia increíble. Bueno, por supuesto, no nos quedamos con eso, sino que hicimos toda una reconstrucción
de la historia de esta mujer, hablando con ella y hablando con familiares de ella. Y ahí pudimos descubrir, bueno, en primer lugar, que era una mujer que era absolutamente analfabeta, que había sido abandonada cuando era niña, que la habían criado los abuelos, que el abuelo la comenzó a violar aproximadamente a partir de los 8 años, que había sido madre a los 13 años y que Álvarez era, a los 13 años fue mamá, a los 15 años, se cambió de pareja y, y además que Álvarez había sido la pareja de su madre. Esto le formó una personalidad retraída y sumisa que evidentemente influyó en el hecho de que ella no pueda defenderse ni defender como era necesario a sus hijos. Es decir, utilizamos todos los elementos que nos pueden proveer las ciencias auxiliares en el Poder Judicial, la psiquiatría, la psicología, los asistentes sociales, etc. Y pudimos armar una defensa que nos permita convencer a los jueces de que esta mujer había actuado con un miedo insuperable y que estaba inmersa en un estado de necesidad disculpante y que encuadraba en el artículo 34, inciso segundo del Código Penal. Pero por el otro lado también teníamos que defender nosotros al otro imputado, a Álvarez, que también lo defendía la defensa pública. Yo le quiero decir que cuando fui a la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, fui a la audiencia en representación de la señora Zapata y no de Álvarez, que lógicamente su posición era mucho más difícil. Pero de todas maneras, también con Álvarez, recurrimos a otros elementos que no eran los tradicionales. No nos quedamos con lo que nos daban los peritos de tribunales, porque si nosotros, yo le puedo asegurar que si nosotros nos quedábamos con las pericias iniciales de los peritos del Poder Judicial, a Zapata seguro la condenaba. Si no armábamos la defensa esta que armamos. Y con Álvarez parecía algo similar, nada más que en el caso de Álvarez, los peritos de tribunales nos favorecían, digamos, nos favorecían las pericias del doctor Cole y del doctor Putayás, quienes remarcaron categóricamente que Álvarez no poseía freno inhibitorio y que actuaba en respuesta al estímulo. Entonces, en base a eso, concluimos que no podía dirigir sus acciones. Pero sin embargo, yo había tenido años anteriores una defensa en un señor que también ejercía una violencia inusitada con respecto a los hijos. Y bueno, ese señor a quien defendí fue condenado, y a los pocos días de haber sido condenado, este hombre se desmaya en la unidad penal, lo llevan al hospital, le hacen los estudios, le hacen una tomografía y descubren que tenía un tumor en la cabeza. Me llama el neurocirujano y me dice: doctor, yo no puedo creer que la justicia ha condenado a este hombre es inimputable porque tiene un tumor del tamaño de una pelota de golf en el cíngulo, que es el centro de la conducta, y este hombre realmente no sabía lo que hacía. Bueno, ahí tuve que presentar un recurso de revisión que es otro cantar, pero bueno, recordando yo esa experiencia, a este hombre Álvarez, decimos, una persona normal no puede ejercer la violencia que ejerció este hombre con respecto a las mujeres y con respecto a los niños. Un problema debe tener. Entonces,
conseguimos un turno y le hicimos una tomografía, y no, la verdad que no tuvimos suerte, realmente no tenía, no tenía ningún tumor en el cinglo ni nada por el estilo, pero bueno, nos fuimos a la defensa con los dichos de los psiquiatras Cole y Putayás, con los cuales decían que no poseía frenos inhibitorios. Es decir, al citar esta sentencia, yo quiero hacer mención a lo que a lo que expresé en la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, porque esta sentencia llegó al Superior Tribunal de Justicia por recursos interpuestos por la Fiscalía, porque habían absuelto a la señora Zapata, y por la defensa de Álvarez, es decir, interpuesto por la defensa pública. Así que los dos habíamos recurrido, como les dije, la Procuración sostuvo que estábamos en presencia de un delito de homicidio calificado por omisión, por incumplimiento del deber de garante, y nosotros sosteníamos el 34 y 18 segundo, que había un miedo irresistible. Pero en el alegato mío, yo puse resalto que Zapata era una verdadera víctima de la violencia que este hombre ejercía, y que con respecto a la muerte del mayor de los niños, se pudo probar que ella estaba embarazada, que Álvarez le pegó a ella, y también que le pegó a ambos, que ella quedó tendida en el piso, y que evidentemente en esta situación ella tendida en el piso y embarazada a punto de tener familia no lo pudo defender a su hijo. Puse resalto que el nunchaku es un arma que se desarrolla con enorme velocidad y que impide por la rapidez la reacción. Y con respecto a Rodrigo, que salió, al otro niño, digamos, que salió también en defensa de su mamá, y que ella no lo pudo defender porque recién había tenido familia y porque ella había sido víctima también de agresiones. Entonces, concluí que esta niña, que era totalmente analfabeta, que había sido abusada a partir de los 8 años, que a los 13 años fue mamá, que a los 15 años se tuvo que separar, que la otra pareja también ejerció violencia sobre ella, que esto le generó una personalidad muy sumisa, ¿no es cierto? Y que en definitiva el Estado la había abandonado siempre, que el Estado no la había protegido, que fue golpeada y abusada sistemáticamente sin que el Estado haga nada para defenderla, que no tuvo ningún tipo de instrucción, y que en definitiva la mujer no pudo hacer otra cosa, no pudo tener una conducta alternativa y que en consecuencia tenía que ser absuelta de los delitos que se le imputaba por haber actuado con un miedo, un miedo irresistible en un estado de necesidad exculpante, y que ello estaba tipificado en el artículo 34 inciso segundo del Código Penal. Es decir, y ya para concluir, con esto nosotros observamos que en primer término tenemos que construir
una teoría del caso que no sea revictimizante, que no discrimine a las otras personas, que no vive el sagrado deber de defensores de derechos humanos que tenemos los defensores públicos. Que se escuche para construir esa teoría del caso, que se escuche detenidamente al imputado y que esa escucha la realicen psicólogos y psiquiatras. Y acá vengo a lo que me refería de la importancia de la autonomía y la independencia del Ministerio Público de la Defensa. Los defensores penales deben tener equipos técnicos que coadyuven a su labor, a su trabajo. Si nosotros pretendemos hacer defensas con perspectiva de niñez y con perspectiva de género, debemos tener otros elementos que no salgan de las defensas tradicionales, que eran puramente jurídicas. En consecuencia, debemos tener psicólogos, trabajadores sociales, que coadyuven con nosotros en el ejercicio de la defensa. Por eso es importante la autonomía, por eso es importante la defensa. Nosotros acá en Entre Ríos no lo tenemos, en estos casos, bueno, como yo les conté, quisimos contratarlo a Stola en realidad vino, no nos cobró, pero la tomografía también la pagamos nosotros y muchas veces contratamos a profesionales técnicos para que nos ayuden en la tarea en determinados casos. En este momento nosotros tenemos la defensa en Gualeguaychú de una señora que mató al nacer su bebé y en ello está colaborando la Defensoría General de la Nación. Nosotros tenemos la suerte de que Entre Ríos está, y sobre todo Gualeguaychú, está muy cerquita de Buenos Aires, y entonces con la enorme buena voluntad que tiene la Defensora General de la Nación y el compromiso que tienen todos los equipos de ella, nos vienen más de una vez a socorrer con sus equipos técnicos. Pero yo creo que toda la defensa pública debemos proveer a tener nuestros propios equipos técnicos. Pero además de eso, para hacer una defensa con perspectiva de niñez, tenemos que ser imaginativos. Tenemos que hacer pequeñas investigaciones, servirnos de las ciencias que coadyuvan a nuestra tarea, pero también hacer investigación, valernos, como hicimos nosotros, de historias clínicas, de legajos laborales, de denuncias anteriores, rastrear todo para poder hacer una defensa realmente eficaz. Debemos unirnos de informes sociales, generalmente las instituciones como el organismo de protección de derechos de la niñez o el organismo referente a la protección o el empoderamiento, etcétera, de la mujer, tienen muchas veces mucha información que nos puede ser de utilidad. Y, en definitiva, tenemos que defender, tenemos que ejercer una defensa eficaz y tenemos que hacerlo sin necesidad de vulnerar el derecho del otro, sin meternos en la vida privada del otro. Ya no podemos decir, como se decía antes, que bueno, ¿qué querés que no le pegue si ella le fue infiel? Esas cosas no lo podemos ni siquiera sugerir en una defensa. Tenemos que munirnos de otros elementos para ejercer la defensa técnica con perspectiva de género, sin vulnerar los derechos humanos de la víctima, pero también, por supuesto, ejerciendo una defensa eficaz, asegurarle a nuestro defendido el debido proceso y un juicio justo, y defenderlo lo más aguerridamente posible. Pero defender aguerrido no significa vulnerar el derecho de las víctimas. Bueno, eso es un poco las ideas que les quería transmitir. Espero que estas ideas puedan coadyuvar a que en Chaco, como en otros lugares del país, comencemos a modificar la forma tradicional de defensa y ejercer una defensa con perspectiva de niñez, con perspectiva de género, sin olvidarnos
que somos defensores de derechos humanos. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Lamentablemente, bueno, tuvimos estos problemas técnicos, espero que se haya entendido y que este tiempo les sea útil en el ejercicio de la profesión para todos ustedes. Muchas gracias, Maximiliano. No sé si podés conectar tu cámara, así te vemos. Sí, acá estoy conectado. A ver. No te vemos. Sí, estoy conectado. No sé si hay alguna pregunta, Celina. ¿Ahí se me ve? No. No todavía. Se ve que tienen problemas de conexión, por eso es. Ahí está. ¿Ahí se me ve? Ahí se lo ve Muchas perfecto. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. No sé si hay gracias alguna a ustedes. pregunta. Sí, tengo tiempo. Pueden, si les parece. Maximiliano, me estaban pidiendo si nos podés enviar esa sentencia que relataste, por favor. Sí, cómo no. Alicia, está, yo se las mando, pero está en la página del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. La sentencia es Álvarez Víctor J. Zapata Andrea sobre homicidio calificado, recurso de casación. Si por ahí tiene algún tipo de dificultad, para encontrarla, yo sin ningún problema se las envío, porque fue un caso paradigmático en la provincia de Entre Ríos. Muy bien, gracias. Celi, ¿hay alguna pregunta? No, doctora, yo no estoy viendo ninguna pregunta en el chat. El doctor fue más que claro, elocuente aparentemente, porque no hay ninguna consulta para hacer. Bueno, entonces, Maximiliano, te dejamos libre. Muchísimas gracias, muy clara tu exposición y seguramente nos va a ayudar a seguir avanzando en este nuevo camino que tenemos que incorporar la perspectiva de género en todo nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Un saludo a toda la defensa pública de Chaco, y espero que el próximo año nos podamos ver más y participar en forma presencial en la reunión de la defensa de Chaco. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Alcalá. Un gusto haber compartido. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.